La entrevista. Bueno, como cada vez que le presentamos historias de migración rompe el corazón y da muchísima impotencia escuchar a estas madres y padres desesperados, a estas personas huyendo de diferentes contextos, pero que tienen en común la pobreza y la violencia. Querida Eunice Rendón, parece que estas historias son las que obviamos cuando tratamos de reducirlo todo a cifras o a acuerdos entre élites de autoridades, ¿no? Bienvenida, doctora, coordinadora de Agenda Migrante. Muchas gracias, porque además sé que no paras ni un segundo. Hoy en la mañana decías que estabas justo en la central del norte atendiendo a estas personas. Entonces, qué mejor que tú para que nos cuentes un poco del panorama particular de este momento tras estos anuncios bilaterales. Sí, gracias, Luis. Ayer fue cuando estuve en la central Ayer. y hoy estoy en Tijuana, entonces ya vi también a los que regresaron desde Estados Unidos, justamente de Venezuela, y creo que hay varias cosas importantes de señalar en este asunto particular con los venezolanos. O sea, por un lado, estas 24,000 visas que nos prometió Estados Unidos, que fue muy claro el secretario Mayorkas en subrayar, voy a dar estas visas y las 65,000 de empleo temporal de H2B, sí, solo sí, México ayuda a quedarse con todos los que yo quiera de título 42, ahora ampliándolo a venezolanos. Y esto es importante, Luisa, porque, primero que nada, estas 24,000 visas, a pesar de sí ser algo positivo, porque pues, sin duda que se abra la oportunidad de visas humanitarias es algo positivo, hay muchas dificultades. Es decir, lo que hicieron es aplicar los mismos requisitos que hicieron para las visas, por ejemplo, humanitarias que dieron a ucranianos, que en ese momento fueron 100,000, ahora son solo 24,000 para venezolanos, lo cual es insuficiente, viendo que tan solo en agosto 25,000 venezolanos han transitado por nuestro territorio. En los últimos meses, más de 150,000 venezolanos lo han hecho. Entonces, bueno, es una cantidad pequeña, primero es insuficiente, pero luego, y lo más importante, es que los requisitos que están pidiendo para esas visas humanitarias son prácticamente incumplibles para muchas de estas personas que ya emprendieron el viaje, que son muchas. Es decir, cientos de personas llegan cada día ahí en la propia central del norte, ¿no? Y hay contingentes también aquí en el norte de nuestro país. Todas estas personas, hay dos requisitos que difícilmente van a cumplir. Hay uno que no cumple ninguno y otro que difícilmente, que es contar con pasaporte. Muchas de estas personas no tienen un pasaporte. Muchos de los que regresó a Estados Unidos por título 42, ellos mismos narran que les quitaron todos esos documentos ahora sí que de identidad, y los regresaron. Entonces, bueno, no tienen pasaporte muchas de las personas. Incluso para los que están en Venezuela, sacar un pasaporte a veces dura hasta un año el trámite, cuesta $250, el salario mínimo allá es de $5 al mes. Entonces, bueno, estamos hablando de una cuestión complicada en el tema del pasaporte por un lado, y el segundo tema, les piden haber ingresado, por ejemplo, si quieres pedir tu visa humanitaria desde México, lo puedes hacer. Sin embargo, uno de los requisitos es haber entrado legalmente al país. Nadie de ellos entró legalmente por una sola razón, Luisa. Hace algunos meses México decidió, creo yo, con la intención de evitar que siguieran migrando más venezolanos, ponerle una visa a Venezuela. Y para tener esta visa, obtener la visa para entrar a México, requieres mostrar que ganas $700 al mes y tienes $2,500 en tu cuenta de banco al menos, lo cual con el salario mínimo que te estoy manejando, pues es prácticamente imposible. Entonces la gente, por eso es que decidió tomar este camino del Darién y todos estos peligros, porque ya no pueden venir en avión como lo hacían antes, ni pueden ser candidatos a esta visa para entrar legalmente a México. Entonces, aquí la situación, si no se flexibiliza las condiciones para esas 24,000 visas humanitarias, difícilmente vamos a tener gente que cumpla con esos requisitos. Y lo que es una desgracia, sí hay, por el contrario, mucha gente que requiere el apoyo humanitario porque viene viendo situaciones muy complejas de amenazas, extorsiones, persecución, por ejemplo, por todo lo que está sucediendo en Venezuela, pobreza extrema, en fin. Entonces creo que es muy importante ahí que haya una apertura. Y por el otro lado, el tema del título 42, que por ejemplo, a esos son los que están aquí en Tijuana, que ya los empezaron por 5 puntos fronterizos. Los Estados Unidos están mandándonos desde el 12 de octubre diariamente. Aquí, por ejemplo, en este punto, entre 100 y 150 personas diarias. En Ciudad Juárez, aquí estoy con los responsables de migración de Juárez y de Tijuana, y nos comentaban que, por ejemplo, en Juárez 200 personas cada día han retornado, por Matamoros entre 180 y 190. Entonces, en cada uno de estos 5 puntos, cerca de entre 150 y 200 personas diarias de Venezuela están depositando. Y aquí hay que remarcar algo, Luis. Estas personas entraron antes del 12 de octubre.
El acuerdo con México se hizo el 12 de octubre y les están aplicando la norma hacia atrás. Hay gente aquí que nos narraba, yo entré hace un mes, estaba en un centro de detención estadounidense y ahora me regresan a México. Y mucho de lo que estilan también para sacarlos de onda, para también afectar su salud mental, la verdad, es que muchas personas, por ejemplo, cruzaron por Tamaulipas, las mandan en avión al Paso o aquí y las regresan aquí ya en camión o Ay, caminando. qué horror. Entonces salen en un punto distinto al que ingresaron y eso también pues tiene su dificultad. Y la última cosa importante a destacar, Luisa, muchos de los migrantes venezolanos están viajando en unidades familiares y eso también tiene su complejidad. Muchos niños ahí en la Central del Norte, la gente muy preocupada, creo que la salud mental se está afectando mucho con esta decisión del título 42. No entienden bien qué hacer, si quedarse en la Ciudad de México, si seguir el camino, si pedir, no se entiende bien qué hacer, creo que no hay un plan tampoco ulterior. Por ejemplo, esto que decían ahorita en la nota, los migrantes que están retornando por título 42, que hay que recordar, este título nace en la pandemia porque había peligro de contagio, era una medida de salud pública y Estados Unidos la sigue utilizando como una deportación expedita en donde ni siquiera hay un registro de que la gente estuvo en ese país, los avientan literal a México y ahora México les está dando un documento donde dice que tienen de 15 o 20 días para salir del territorio, casi autodeportarse. Entonces ya ni siquiera los países están dispuestos a pagar el recurso de la deportación, sino que ya están responsabilizando a la persona en movilidad con todas sus complejidades a que ellos se autodeporten y eso me parece peligroso. Además, creo que debería México echar mano aquí. Por ejemplo, este es el momento de usar el acuerdo bicentenario y poner recursos para los albergues, para los gobiernos locales en la Sí. frontera y que se pueda atender a estas personas de manera adecuada porque no hay eso y están rebasados los albergues acá en las fronteras. Pues ojalá que así sea, querida Eunice. No nos alcanza el tiempo el día de hoy. Me gustaría preguntarte en alguna otra ocasión, pero monitorear por qué México habría negociado algo así, ¿no? Estas 65,000 visas que nos darán en Estados Unidos, 20,000 para personas de Haití y originarias de Centroamérica. Asumimos que el resto le van a tocar a personas mexicanas y por eso se hizo esto, ¿no? Pero bueno, si nos permites, es un tema para el que te estaremos buscando en la semana. Y solo aprovechar los 30 segunditos que nos quedan antes del corte para preguntarte qué hacer desde la ciudadanía, ¿no? Como dices, el gobierno tiene un Yo montón creo de que tarea. claro, algo muy puntual. Ahí están en la Central del Norte, necesitan Exacto. comida, necesitan cobijas, quien se pueda acercar, ahí están. Yo fui al estacionamiento y dejé alimentos y cobijas y algunos otros insumos. Creo que quien pueda llevarles, sobre todo comida, que es lo esencial, pues que Sí. les lleven productos no perecederos y que pues si tienen una colchonetita, una cobija, seguramente también pueden contribuir. Pues alcaldías, organizaciones y sociedad civil, ahí estamos atentas y atentos a tu recomendación. Gracias, Eunice, te damos lata pronto. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Eunice Rendón, muchísimas gracias. Cambiamos de tema y de tono.